Hola, bienvenidos a este nuevo video. Muchas gracias, por cierto, por los 1000 suscriptores. Espero terminar este año por lo menos con 2000. Esa es la meta, al menos por este año. Ya luego el otro, evidentemente, espero llegar a muchísimos más. Pero por ahora los objetivos que nos hemos planteado han sido logrados en la ciudad capital. Así que bueno, sin más nada que decir, muchas gracias a los seguidores, como os mencioné en la publicación que hice en la comunidad de YouTube. Y a los no seguidores también, porque contribuyen. Sus críticas contribuyen. Pero eso sí, críticas con fundamento, no racionales. Porque a veces hay gente que dice cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Y puede que al final del video, si no me olvido, mientras estoy grabando esto, porque a veces yo grabo sobre la marcha, improviso, muestren uno que otro comentario que yo considero irracional, y creo que cualquier persona con un poco de sentido común también puede llegar a considerar irracional. En el día de hoy vamos a estar reaccionando al video de este sujeto que se hace llamar Profesor. Y bueno, vamos a ver qué dice. Yo llegué como hasta el minuto 4 o 5, me pareció un poco interesante y dije, oye, hay que reaccionar a este video, ¿no? Porque noto una cierta hispanofilia o algo así. Yo cuando detecto hispanofilia, hostia, es que me pongo de nervios, joder. La época precolombina, es como si fuese la única época que hemos vivido, la más esplendorosa, la más importante, y no es así. Es una época importante, hay que conocer porque es parte de nuestra historia, pero no hay que caer en esa especie de idolatría. Y después, ¿qué se hace? ¿Con qué fin? Con el fin de decir, como esto estaba tan bueno y tan perfecto, luego vinieron otras culturas. A ver, aquí creo que tengo que hacer una corrección, y esto creo que es en el caso de Perú seguramente, porque un país que tuvo un territorio, mejor dicho, que tuvo una civilización grande, reconocida, como lo fue la Inca. Pero creo que generalizar con que así se enseña historia en todos los países latinoamericanos, americanos, es un error, porque hay países que no fundamentan su mito de Estado-nación en tribus indígenas. Por ejemplo, en el caso de Venezuela no se fundamenta en tribus indígenas, no se fundamenta en los caribes, se fundamenta precisamente en la guerra de independencia. No se fundamenta en tribus como los caribes, timotocuicas, etc, etc. No, no voy a decir que es irrelevante, pero es un tema que no toca el nacionalismo venezolano para nada. Seguramente sectores como México y Centroamérica sí será una cuestión importante, los mexicas, los aztecas en general, o gente que venía de Aztlán, ya como comentamos en el anterior video, que recomiendo que al que no se lo haya visto que se lo vea, o en el caso de los propios peruanos, bolivianos, ecuatorianos, con el tema del Tahuantinsuyo y todo eso, que bueno, ahí está un poco la construcción del mito nacionalista, pero generalizar y decir que en toda Latinoamérica, en toda América, se basa es en la tribu indígena, creo que no. Ahí se está haciendo una generalización. Y ojo, no digo que lo que él esté diciendo esté mal, porque de cierta manera yo cuando pasé por el liceo, sí es cierto que había como una especie de leyenda rosa hacia los indígenas, en donde, sí es cierto, parece que vivían, según lo narrado, en una especie de, bueno, especie de cielo. Eso no lo voy a negar, pero decir de que toda América se basa, su mito fundacional en los indios, es una fumada, la verdad. Culturas ajenas como la europea, más concretamente como la española, y entonces empezaron aquí a hacer una barbarie, destruyeron todo esto que era prácticamente un paraíso. Esa es la narrativa que está detrás, o la intención que está detrás de este tipo de narrativas, ¿no? De decir, antes estábamos súper bien y ahora estamos, claro, estamos mal. ¿Por qué? Porque vinieron ajenos aquí. Ojalá nos hubiesen dejado seguir adelante. Y hemos visto, y lo vamos a profundizar, si Dios quiere, en segundo de secundaria, cómo en realidad fue la conquista. La conquista no fue ni una barbarie, ni una masacre, ni un genocidio, ni una extinción de los pueblos, como nos lo pintan. Y como muchos profesores... A ver, yo no sé si de verdad usted es profesor, un profesor de historia, pero esto se lo digo con todo respeto. La conquista, por tener el factor de ser militar, no es precisamente algo bueno. Sí, tiene barbarie. Sí, tiene masacres. Sí, encontramos auténticos enfermos mentales durante este proceso de conquista o llamada pacificación de los territorios. A mí me parece al menos ridículo decir de que no fue una barbarie, me parece algo sumamente estúpido. Genocidio no fue, es anacronismo, eso ya lo hemos aclarado aquí. Pero eso sí podemos decir de que existieron auténticas masacres a pueblos que no se quisieron someter a la autoridad de Castilla y de sus aliados indígenas. Entonces, no sé, para mí decir de que no hubo barbarie, no hubo masacre, hombre, señora, eso es bastante deshonesto
de su parte, la verdad, con todo respeto. Y bueno, vamos a ver en qué fundamento yo esto de que la conquista de América efectivamente fue sanguinaria, fue una barbarie, sin lugar a dudas. No porque hayan sido españoles y hayan sido castellanos, que hayan sido analfabetas atrasados, no, porque simplemente fue una guerra. Y punto, es una guerra, bueno, pasa esto, o sea, es normal, no se encuentran, no hay diálogo, mucho amor precisamente en el campo de batalla. Cualquier persona que haya tenido una pelea o practica un deporte de combate sabe que ahí uno a veces se vuelve medio loco y no me quiero imaginar cómo será una cuestión de vida o muerte además, porque es de vida o muerte. Entonces vamos a leer un poco. Sin abandonar todavía Nueva España en la larga y terrible guerra contra los chichimecas, el castigo habitual reservado a los jefes y espías o exploradores era el ahorcamiento. Si bien para otros elementos acusados de ataques a los españoles o a los indios pacificados se utilizaba también la hoguera, la decapitación, así como la amputación de pies, manos o dedos, Ruy Guadalajara especifica que la amputación de pies y pulgares de las manos como castigo era la representación objetiva de las dos cualidades del indígena hostil que más dañaban a los españoles y que deseaban neutralizar: el nomadismo y el manejo de arco y flecha. Fíjense ustedes lo del tema del nomadismo, porque luego los ingleses son tan estrictos o los estadounidenses posteriormente en su independencia son tan estrictos con los nómadas, porque los nómadas son pueblos difíciles de someter. A diferencia de gente como los mexicas, los de Tlaxcala y gente que, bueno, que tenía estructura, que tenía estado, ¿no? Esos son más fáciles de someter que a los nómadas. Entonces los españoles no son distintos, no actúan distinto como actuaron los ingleses y los estadounidenses con los pueblos nómadas. Fueron bastante sanguinarios. Pero bueno, eso lo dejo de tarea para los hispanófilos, ¿no? Que lean un poco, que se ilustren un poco. Durante la campaña del Mixtón contra los chichimecas, el transcurso de la llamada Guerra del Mixtón 1541-1542, el gobernador de Guadalajara, Cristóbal de Oñate, tras un durísimo ataque de estos actuó de manera despiadada. Así según una relación anónima de 1542 publicada recientemente por Carlos Azadurian. Abro comillas, mandó el gobernador juntar a todos aquellos indios prisioneros, que era mucha cantidad, junto a un árbol grande que llamaban zapote, que estaba en medio de la plaza, y allí mandó a hacer justicia de ellos. Cortaron a uno de las narices, a otro las orejas y manos y un pie, y luego les curaban con aceite hirviendo las heridas, y fue tal castigo que hasta el día de hoy jamás volvieron a la ciudad. Dentro de la misma campaña, la tenaz resistencia ofrecida por los chichimecas de Juchipila fue contrarrestada con el aperramiento de prisioneros cuando se negaban a dar información o bien con las amputaciones. Así en Salpán, el capitán Maldonado ordenó cuando, abro comillas, fueron cogidos dos de los chichimecas y les cortaron las manos, y asimismo se cogieron dos mujeres que les cortaron los pechos, y habiéndoles cortado las manos y los pechos, luego los envió Maldonado y les dijo: andad y llamad al señor que venga, y si no quiere venir, que no tienen temor los españoles que se vengan. Cierro comillas. El parecido de la situación y de las expresiones utilizadas con el caso de los espías tlaxcaltecas y con el relato por el padre de las casas es notorio. En cambio, la justicia del virrey Mendoza presente la operación militar gustaba más de la opción del ahorcamiento. Por cierto, como dicho castigo no aterrorizaba lo suficiente a los indios sublevados, Mendoza decidió utilizar otras prácticas como el aperramiento, destrozar sus cuerpos con disparos a bocajarro de la artillería. Sumamente civilizado esto, no, desde luego. El virrey, eso sí, justifica aquellas medidas, abro comillas, y no se ha de creer de mí que siendo cosa de crueldad había de consentir que pasase si no convenía el servicio de Dios y de su majestad, y para ello, y para ejemplo de ellos. En sus operaciones de castigo de 1561 contra los chichimecas, el capitán de Ahumada, abro comillas, mandó a quemar a algunos de los cautivos y cortar las manos y los pies a otros muchos. De esta manera castigó a más de 300 indios. Cierro comillas. Según recordaba un testigo, Pedro de Ontiveros, en 1582, por lo tanto, desde la terrible medida impuesta por Hernán Cortés a los espías tlaxcaltecas en 1519, pasando por algún episodio de la conquista de Nueva Galicia, hasta llegar a la guerra del Mixtón y las contiendas contra los chichimecas, dicha práctica tuvo una continuidad y por lo tanto un conocimiento y un aprendizaje previos a lo largo de un siglo. En su intento de tomar Cusco, Hernando Pizarro mandó a todos los españoles que en los alcances no dejasen mujer con vida, porque cobrando miedo las que quedasen libres no vendrían a servir a sus maridos. Hízose así de allí en adelante, y fue tan bueno este ardid que cobraron tanto amor, así los indios de perder a su mujer como ellas de morir, que alzaron al cerco. Y a partir de ese momento el uso de crueldad y del terror, que nunca había fallado, se hizo habitual. Un soldado, Juan de Turegano, le escribió a un amigo de Sevilla a finales de noviembre de 1536 que a menos de 7 leguas de Lima, Alvarado fue atacado por las huestes de la Tupac, quien se oponía a su avance. Alvarado tomó presos a un centenar de indios, de los que mataron a más de 30. A los que quedaron con vida les cortaron a uno los brazos y a otro las narices y a las mujeres las tetas, y los tornaron a enviar a los enemigos porque viesen que los que quisiesen ser más rebeldes habían de pasar por aquel cuchillo. Cierro comillas. En palabras de John Heyman, disculpen mi pronunciación, Alonso Alvarado estaba utilizando las mutilaciones como táctica.
igual que Hernando Pizarro en el Cusco. Ese terrorismo era el último recurso psicológico de los españoles. Y bueno, sonará medio pesado lo que voy a decir, pero yo puedo llegar a entender las barbaries y las prácticas de terror que utilizaban los españoles, porque bueno, era la única forma que tenían de ciertamente dominar estos territorios, ¿no? Incluso con los propios indígenas aliados, aplicando métodos de terror para dejar un mensaje psicológico sin duda alguna. Eso es para los que niegan que los españoles no utilizaban el terror, ellos leían la Biblia. Sí, sí, la Biblia. La Biblia. Pero bueno, vamos a seguir escuchando al señor que dice que los españoles no parece que cometieron barbarie durante la conquista. Que no se actualizan siguen enseñando así, siguen creyendo y pensando como piensan los que han abrazado sin ninguna crítica la leyenda negra. ¿Qué es la leyenda negra? Es la tergiversación de la historia, es la falsificación de la historia respecto de nuestro pasado. Y hay esa tendencia a ver lo precolombino, ¿no?, a conocer, a memorizar y a ensalzar, que no digo que esté mal, pero la tendencia después es a ignorar la época de la conquista, que fueron más de 300 años. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Antes, cuando se hablaba de la conquista... Miren, yo les digo algo a los hispanófilos, la verdad. Tienen que estar agradecidos que en los colegios de Latinoamérica no se enseña mucho sobre el proceso de conquista. Honestamente se los digo. ¿Por qué? Porque cuando tú vas y lees las auténticas barbaridades que hacían los conquistadores junto con sus indios aliados, definitivamente que no sonará objetivo lo que voy a decir, pero sinceramente coges un cierto resentimiento y cierto asco. Es nauseabundo. Así que agradezcan, de verdad, honestamente se los digo, de que el proceso de conquista y luego además la jurisdicción no se enseña, la verdad. Porque sí, a pesar de que hubieron leyes positivas, también existieron leyes sumamente racistas sin duda alguna. Entonces agradezcan que eso no se enseña. Agradezcan, porque eso no es leyenda negra. Eso son crónicas y esas son leyes del propio sistema colonial que existía aquí. Hombre, anda tú y dile a las leyes de Nuevas de India que son leyenda negra. Ese es tu problema. Resuélvete tú tu problema con tu corona, no con nosotros. Así que agradezcan eso. Se lo digo a los hispanófilos, incluso a este señor. ¿Qué se hacía? Era para denigrarla, para ir contra España, ¿no? Para abrazar y que se les quede a los estudiantes el relato de la leyenda negra, de que aquí hubo barbarie, de que fue una civilización perfecta la que encontraron los españoles y vinieron ellos a malograr esta civilización, a traer contaminación a esta gente pura, a traer el concepto de pecado. Otra cosa de que se les acusa a los españoles es de traer el concepto de pecado a los precolombinos, a los que vivían aquí, a los incas y a las culturas de alrededor, como si los incas no hubiesen sido ángeles, y no fueron ángeles. Tenían sus defectos, tenían sus limitaciones y tenían sus fallas morales. Aquí se hacía sacrificios humanos, no en gran cantidad como en México, pero también se hacían sacrificios humanos. Defina gran cantidad, señor. Eso me suena al típico discurso españolista trasnochado de "Hostia, es que los conquistamos y ganamos la guerra porque los aliados estaban cansados de los sacrificios humanos". Ah, por favor, por favor. El Inca era un tirano y se comportaba como un tirano. Yo no voy a defender aquí a la figura del Inca, la verdad, pero seguramente la figura del Inca no estaba muy alejado de los monarcas absolutistas europeos de esa época. Es una opinión personal mía, ojo, nada más. Y los pueblos de alrededor del centro incaico estaban hastiados del Inca y de sus hombres, porque les hacían guerra, les quitaban a sus mujeres. Entonces no era este el paraíso perfecto. Por eso cuando vino Pizarro a estas tierras, de los pueblos de alrededor se le unieron. ¿Para qué? Para ir contra el Inca, porque estaban cansados del Inca. Entonces, jovencitos, la historia hay que contarla como ha sido, no como nos conviene o como les conviene a algunos. La historia ha sido así. La conquista ha tenido sus luces y sus sombras. Pero ¿qué es lo que más resaltan cuando nos enseñan esta narrativa de leyenda negra? Las sombras, que gracias a Dios no fueron muchas, fueron más las luces. ¿Cómo que no fueron muchas? ¿Cómo que no fueron muchas? Pero por el amor de Jesucristo, ¿verdad? Yo le recomiendo a cualquier persona que se lea el libro de Antonio Espino López. ¿Cómo amo a ese señor, de verdad? Que se lea ese libro. Que se lo lea.
para que veas las barbaries que hacían los españoles. O sea, ahí te das cuenta de que los belgas, los ingleses, los franceses y los estadounidenses parece que les copiaron luego lo que hicieron después en el colonialismo. Parece que les copiaron. Por eso que yo digo, de verdad que ustedes, de verdad que los castellanos, los peninsulares que llegaron aquí no están muy alejados de lo que hicieron otras personas siglos posteriores. ¿Cuál es el problema? El problema es que, como hablaba con un mexicano, es que estas cosas se hicieron hace 300, 400 años. Entonces el impacto que tiene no es tanto, honestamente no es tanto. La verdad no se siente, no se siente. Pero no son prácticas que están alejadas de lo que hacían los belgas. Solo que los belgas lo hacían hace 100 años. Ahora parece que pesa más si se hace dentro de 100 años o dentro de 500 años. Pero el punto aquí es que las prácticas eran las mismas. Lo mismo que hacían los ingleses, qué sé yo, cortándole las tetas a las mujeres en África. Eso lo hacían los españoles hace 200 años. Y ellos solamente, digámoslo así, simularon, imitaron lo que estaban haciendo los peninsulares, que seguramente ya lo venían haciendo en Europa. Y eso lo terminan también practicando aquí. Entonces, bueno, sin duda alguna, para mí, mi opinión personal es de que el proceso de conquista tiene mucha más sombras que luces. Las luces son pequeños destellos de frailes incluso, que eso es de la Iglesia Católica, eso ni siquiera tiene que ver con España, con la monarquía. Eso es más de la Iglesia Católica. Que yo, siendo católico, a mí me haría vergüenza que se tomara el nombre de la Iglesia Católica para vincularlo a la monarquía absolutista española y decir, no, esta es la obra de España. Esa no es la obra de España. Esa es la obra del cristianismo, del catolicismo, que recordemos universal, no es hispano, no es hispanidad. El cristianismo es universal. Esto es para los analfabetas, esto que vienen hablando de no, que el cristianismo es o somos hispanos por el catolicismo. No, no somos hispanos por el catolicismo. El cristianismo es universal. ¿Que ha venido gente mala a la conquista? Claro que sí. ¿Que ha venido gente ambiciosa? Sí. ¿Que ha venido gente que se ha aprovechado de los indígenas? Sí. Porque no nos han conquistado ángeles. Los pueblos hispanos son, creo yo, que la única región que viven quejándose por más de 200 años de lo que les pasó hace 200 años. No, definitivamente no. Métete en grupos de Facebook de historia de los británicos para que veas los debates que existen ahí de africanos contra británicos o estadounidenses contra británicos. El problema simplemente es la barrera del idioma. Y seguramente pasará lo mismo con los portugueses y los brasileños y así sucesivamente. Vivimos quejándonos, lamentándonos. Y ojalá nos lamentásemos de lo que en verdad ha sucedido. Todavía tendría un poco de sustento, ¿no? Nos quejamos de lo que ni siquiera ha sucedido, de lo que nos han engañado, de lo que nos han metido en la cabeza, con propósitos insanos, con propósitos malévolos. Entonces, antes se daba leyenda negra, los profesores enseñaban leyenda negra contra España, pero como los conocimientos han avanzado, la historia se está contando como tiene que ser, y hay mucha gente, muchos historiadores que han superado esta narrativa de la leyenda negra y se han puesto a investigar de verdad. Entonces, como ya no se sostiene la leyenda negra en la historia, ¿qué es lo que hacen ahora? Es que, ¿cómo carajo? Esto es como dice Pablo Borda, historiador argentino. ¿Cómo se sustenta la leyenda negra antiespañola en una monarquía absolutista que dejó de ser influencia hegemónica hace 2 siglos y algo más? 2 siglos y algo más. No tiene ningún tipo de sentido. ¿Quién carajo va a invertir dinero, va a gastar recursos en dañar la imagen de un país normal como España del siglo XIX y siglo XX? Nadie. ¿A quién chucha le preocupaba España en el siglo XX? A ver, ¿a quién? ¿A Alemania? ¿A Francia? ¿A Gran Bretaña? ¿A Estados Unidos? No, dejen su chauvinismo barato. España en esa época estaba más pobre que cualquier país latinoamericano. O sea, dejen la estupidez de verdad. Seguramente, ya eso era mi opinión personal, sin ningún tipo de documentación, pero seguramente los europeos veían a España con desprecio en ese entonces, como un país lleno de campesinos, un país subdesarrollado. Entonces, ¿qué narrativa es esa de que la leyenda negra antiespañola en el siglo XX? Eso no tiene ningún tipo de fundamento. La leyenda negra antiespañola está en los tiempos de Felipe, de Carlos y un poquitico más para allá. Pero en el siglo XX, ¿quién chucha le interesa un pueblo como España? Hombre, vamos a ser realistas, creo que a nadie. Y cómo decir que Venezuela tiene una leyenda negra en el siglo XX. Pero ¿a quién chucha le interesa ese pueblo? Por el amor de Jesucristo, a nadie. Ahora, ignorar ese periodo. Ya no hablan mal, pero ignoran ese periodo. Y pasan de las culturas precolombinas de frente a la República. Y ensalzan
y ensalzan la independencia, ¿no? La independencia ha sido todo, la independencia y los libertadores y los próceres, y se hacen teatros y se hacen semanas de representación. La independencia es, wow, como lo mejor que nos ha pasado después del incanato. De frente. Sí, normal. ¿O es que tú crees que los conquistadores, o mejor dicho, el proceso colonial que vino después, no hacía lo mismo con los conquistadores, ensalzando, enseñando la gran gesta que fue la conquista? Eso también lo hacían. Aquí el problema es que los republicanos fueron los que ganaron y los republicanos son los que imponen su sistema, como les da la gana. Tú pierdes una guerra y te tienes que someter a las condiciones. Y bueno, las condiciones de los realistas y monárquicos y nostálgicos es que se la tienen que calar. Lástima que no tenían buena gente, la verdad, políticamente y militarmente. De frente se saltan. De frente. Y dicen, sí, vino Colón, nos conquistó en 1492 y no sé qué, ya está. Una, dos sesiones. Y de frente pasamos a la República. Y en el de la República nos viene todo esto y esto y esto y nos hablan de todo. Y tenemos una semana de independencia y celebramos la independencia. Con tercero de secundaria estamos estudiando, ya hemos terminado de estudiar casi un mes entero lo que ha sido en realidad la independencia. Cómo los pueblos indígenas no querían la independencia. ¿Quiénes conformaban el ejército? Bueno, pues este es el problema igual de lo mismo que el día de la resistencia indígena. O sea, engloban a toda una tribu, a toda una gente que solamente a lo mejor compartirán rasgos fenotípicos, pero ahí no, en la misma cultura, etc, ni siquiera idioma. Entonces cogen a una tribu indígena y dicen, no, mira, estos indios no querían la independencia. Está bien. Eso como que yo dijera que todos los indios no querían la conquista por los mexicas, por ejemplo, y generalizo a los mexicas para todo el continente americano. Eso es una deshonestidad, eso es una hipocresía. Y aquí se lo digo con todo respeto. Señor César Reyes Celis, usted me da esperanza de verdad de que si yo comienzo a estudiar historia desde el punto de vista ya profesional, meterme a una universidad, me gradúo. O sea, parece que en la universidad ahora se gradúa cualquiera. Y con todo respeto se lo digo. Realista, es decir, que defendían al rey España, los indígenas, los criollos, los artesanos, los negros, ellos defendían España. Sí, normal, como también pasa en las fuerzas patriotas, o sea, a la gente le paga, la gente quiere ascender políticamente, socialmente. Es normal, eso es lo que provoca la guerra. De hecho, la guerra era una de las formas de ascender socialmente en Europa. Eso te garantizaba la guerra. Y pues lo mismo pasa en América, lo mismo pasa en América. De hecho, lo mismo pasa en la conquista también. Gente que normalita, bueno, después terminaba muy bien posicionada. No es la narrativa que nos dicen, sí, el pueblo gritó libertad, el pueblo quería liberarse del yugo español. Esa es narrativa de leyenda negra. ¿Qué narrativa de leyenda negra? Pero loco, ¿qué dices? Eso es la narrativa de los republicanos, que no tiene nada que ver con la leyenda negra, por el amor de Jesucristo. ¿Pero qué dices? Estudia, y hay profesores ignorantes que vienen y... Sí, como usted. Te enseñan eso. Que España nos destruyó, que España nos aniquiló. Y la profesora es mestiza, porque no es ni indígena ni... ¿Qué chucha tiene que ver tu color de piel? O sea, a mí una de las cosas que más, y esto se los digo en serio, que más me da asco, es nauseabundo, es el tema que tienen los hispanófilos con tu color de piel, con qué razas perteneces. Shaibum no puede hablar porque tiene ascendencia judía. ¿Cómo habla mal de la conquista si no tiene nada que ver? Pero ¿qué chucha tiene tu color de piel, loco? Pareces el propio nazi, determinando tu conducta, tu personalidad en base a tu color de piel. Pero ¿qué les pasa por la cabeza en serio? Son unos enfermos de mierda, de verdad. Y no lo digo por este sujeto, lo digo por los que dicen, repitiendo esto como Huyo. No, que yo no soy español y defiendo a España. ¿Y qué chucha tiene que ver tu ascendencia? A mí qué mierda me importa tu ascendencia, loco. No me importa nada. O es que yo para hablar de historia tengo que ser blanco. Yo para hablar de Bolívar tengo que ser blanco. Tienen mierda en la cabeza y esto sí se los digo en serio.